la gente que se integra después de ese aviso que hubo en Internet. Esta es una actividad que tiene lugar desde el año pasado y fue interrumpida por el estallido. Comenzó este año bajo este sistema, pero comenzó también en retraso respecto de la fecha indicada. Y luego fuimos interrumpidos por una huelga estudiantil extraña que duró no sé cuánto duró. Como un mes y medio, dos. Y entonces ha sido bastante discontinuo, pero bueno, han habido una serie de otras presentaciones y habrán una serie de otras presentaciones más. Y de alguna manera, esta temática no quiere decir que no nos interesen otras temáticas actuales que tienen lugar en este país y en el mundo. Pero era nuestra decisión del año pasado de conducir toda nuestra reflexión sobre la bioética y temas asociados a la temática de tecnociencia y ética como una temática en torno a la cual habría una representación más amplia de las temáticas que nos han interesado y luego habría sobre todo una traducción política adecuada a los desafíos del mundo actual y en particular adecuado al desafío futuro futuro no, actual de la crisis ecológica. Entonces, con sumo placer que invitamos a hablar a Kevin y a la Connie. Y yo diría, yo personalmente me siento particularmente emocionado porque poco a poco, con este seminario, son cada vez más los que se están convirtiendo en vedettes, lo que es finalmente el objetivo pedagógico que uno puede tener, que es integrar la mayor cantidad de gente posible a asumir posiciones protagónicas en lo que atañe la reflexión. Así que Kevin y Cohen, adelante. Gracias, profesor doctor. Bueno, como ya haciendo una continuidad de las palabras ahí del profesor doctor Sergio Zorrilla, nuestro marco actual de pensamiento nos hace tomar ciertas responsabilidades en una sociedad que está constantemente atravesada por la tecnociencia. Y es en este seminario donde hemos intentado forjar ciertas discusiones, plantear ciertos fundamentos críticos en vista de poder después generar un discurso de resistencia frente al desborde de la tecnociencia en el tejido social. Y ya vemos un tejido social empapado por el desarrollo tecnológico. En ese aspecto, como lo plantea Yuk Hui en su texto 100 años de crisis, la globalización es la creación de un sistema mundial cuya estabilidad depende de una hegemonía tecnocientífica y económica. Y desde esa trinchera hemos visto que lo que podemos llamar monotecnología ha establecido como los límites económicos de una cierta estabilidad, pero que hoy día vemos un tanto frenada, un tanto obstaculizada por los avances de la pandemia del coronavirus. Como una respuesta casi autoinmunológica, como lo plantea ahí este autor. Y en ese aspecto igual han habido ciertos retrocesos conceptuales hacia lo que es el Estado-Nación, hacia la reconceptualización de la frontera, etc. Lo que no solamente ha dado respuestas sanitarias, sino que ha dado movimientos militares, confinamiento, dispersión del miedo, etc. No obstante, todo esto no ha desgastado la posibilidad del progreso ilimitado al cual se plantea el superdominio de la tecnociencia. Entonces, nosotros ya hemos criticado que la apertura de la tecnociencia no abre un carril hacia lo que son los intereses hegemónicos del capital. Hay un paradigma que se subentiende hacia lo que es el control sobre lo natural. Y en ese control sobre lo natural es que la tecnología pudiese conquistar ciertos patrones de felicidad y cierto control sobre lo natural. Y el quiebre futurista, a propósito del desarrollo tecnológico, llega rápidamente hacia nuestros cuerpos, hacia lo que es el progreso y hacia lo que es extender el rendimiento, como lo diría Byung-Chul Han. Entonces, ya no hablamos de una monotecnología entendida como una
como una ganancia en la explotación de ciertos recursos que sigue por un mismo carril, y trata de que su competencia no difiera mucho de esos carriles de competencia. Patrones monoextractivistas, y podemos ver el caso de Chile, que es bastante monoextractivista en ese estado. Hoy día, en el desarrollo como común de la ciencia o de la tecnociencia, pasamos a lo que se puede llamar la tecnodiversidad. O sea, la multiplicidad como de cosmotécnicas que difieran una de la otra en valores técnicos, en valores epistemológicos y en su modo de existencia. Entonces, dentro de esta tecnodiversidad es que nos encontramos con el transhumanismo. Y este advenimiento de la tecnodiversidad hable un amplio discurso de ideas fantasiosas. Entonces lo que queremos plantear hoy en día es que quede bastante claro a qué nos enfrentamos con el transhumanismo, desde dónde quizás podemos establecer un discurso crítico, sin solamente caer en un mero planteamiento bioconservador, y cuál es el rol obviamente de la institución médica, por cierto que sí, dentro de una reflexión ética, una reflexión política también. Obviamente que esperamos que en la discusión de este seminario podamos afinar un poco esas conclusiones. Pasando un poco a lo que es la historia, hay ciertos dos momentos inaugurales. Por ejemplo, algunos autores, específicamente el sociólogo James Hughes, habla de lo que sería un proto-transhumanismo. ¿Y por qué un proto-transhumanismo? Porque se entiende como que el deseo de trascendencia, el deseo de manipulación de nuestros cuerpos, es tan antiguo como el desarrollo de la especie humana. Sobre todo en lo que es la conquista de la expansión geográfica, de la expansión mental y de la expansión social. Entonces, esto es lo que se denominaría el proto-transhumanismo. Y hay algunos antecedentes, como lo es la epopeya sumaria de Sumeria, perdón, que es básicamente donde un protagonista quiere buscar la vida eterna. Posteriormente, ya pasamos propiamente tal a la idea transhumanista. Hay algunas expresiones artísticas no transhumanistas, pero sí que establecen la idea de trascendencia, la idea de manipulación, como Nicolás de Caritat, Giovanni Pico Mirandola. Algunos autores hasta plantean que Immanuel Kant podría estar ahí, etcétera, etcétera. Posterior a esto, uno de los primeros antecedentes es un genetista británico llamado John Bulwer Haldenson, eugenista, por cierto, que escribe un artículo en 1923 que llamó Dédalo e Ícaro, basado en una mitología griega donde hay un artesano quien diseña el laberinto del Minotauro y queda encarcelado por el rey Minos, y encarcelado en la torre más alta, y de ahí Dédalo junto a su hijo Ícaro planean y crean, a partir de las plumas de las gaviotas que caían, crean sus propias alas y salen volando. Y ahí el artesano, sin magia, por decirlo, solamente con el uso de una supuesta técnica artesana, puede salir volando, y su hijo, quien vuela muy cerca del sol, pese a las recomendaciones de su padre, cae porque se le derrite su ala. En esa mitología es que John Burdon plantea la posibilidad de un transhumanismo, de una manipulación de nuestros cuerpos. Posteriormente viene Julian Huxley, que habla en su obra como New Bottles for New Wine, que habla ya como propiamente del transhumano, ya como un estado más fructífero, a propósito de la madurez científica en 1950. Ya después, en los 70, 80, ya encontramos grupos transhumanistas americanos. Uno de los primeros que podemos encontrar es el grupo extropiano, así llamado, de Max More. Después, más adelante, cuando veamos la política transhumanista, vamos a entender un poco esos conceptos de extropiano, extrapolítica, etc. Después se crea la Asociación Mundial Transhumanista, que es fundada por Bostrom y por Peirce, y hoy en día ya todas estas asociaciones transhumanistas se reúnen en lo que es Humanity Plus, una institución internacional. Y bueno, ahí estaba Humanity Plus, vemos algunos de sus más grandes exponentes: Nick Bostrom, Ray Kurzweil, Hans Moravi, Natasha Vitamor, que ya vamos a leer algunas cosas de Natasha Vitamor que son bastante interesantes de analizar, y obviamente que se adoptan una tradición humanista secular, es decir, una fe ciega en la razón y en el desarrollo científico, y que entienden que el estado de perfección humano, porque entienden el estado del Homo sapiens como un estado evolutivo más, no como un estado racional final, puede ser mejorado. Que más adelante mi compañera les va a hablar del human enhancement, o del mejoramiento humano, que es más allá de una curación o una terapia, es un estado final, es una posibilidad de llegar a una especulación del post-humano. También lo explicaremos más adelante.
Entonces, antes de darle el paso a mi compañera, ¿qué es el transhumanismo? Aquí una cita textual del Instituto Extropiano, Max Moore, que dice claramente, el transhumanismo es un término general, dado a la escuela de pensamiento que se niega a aceptar las limitaciones humanas tradicionales como la muerte, la enfermedad y otras debilidades biológicas. Los transhumanismos están típicamente interesados en una variedad de temas futuristas, incluida la migración al espacio, la transferencia mental y la suspensión criogénica. Los transhumanistas también están muy interesados en temas más inmediatos, como la biotecnología, la nanotecnología, la informática y la neurología. Y en ese aspecto, lo que podemos explicar como la filosofía transhumanista se basa en 5 principios. 5 principios. Antes de entrar a la declaración de valores que tiene el movimiento transhumanista, su filosofía científica centra su análisis, su razón o su percepción de la técnica en lo que vendría siendo el realismo científico. Realismo científico que desde una coherencia interna se asume que el humano es un ser biológico, los seres biológicos son seres en evolución, por tanto, desde una deducción lógica, el ser humano, al ser un ser biológico, es mejorable, puede evolucionar y es mejorable a través de la tecnología, de este realismo científico. De esto emerge el materialismo, es decir, que las cosas reales o el mundo real es material, y el individuo humano nos expresa de forma no material, no hay una expresión no material. También está el dinamicismo, que básicamente hay un cambio constante. Esto quiere decir que el humano o el individuo humano no ha llegado a su tope evolutivo. Hay una posibilidad de seguir evolucionando a propósito de este realismo científico que establece la manipulación tecnológica para la mejora del cuerpo. De esto se emerge dos otros conceptos bastante interesantes, que es el sistemismo, que se entiende obviamente al individuo humano como un sistema complejo, que se articula desde una dimensión etiológica, material y psicosocial. Quizás un poco, de ahí podríamos hablar más adelante de esto, tiene unas incidencias de la teoría de sistemas, pero desde esta complejidad llamada ser humano emerge lo que es este emergentismo, valga la redundancia de las palabras, que es un sistema de interacción compleja. Entonces, como este sistema complejo, a medida que interacciona con otros subsistemas más complejos, entra a la posibilidad de emerger nuevas funciones. Entonces, esto permite su compleja evolución. Esta emergencia de distintas relaciones o interrelaciones entre la complejidad humana, la complejidad tecnológica, la complejidad material, el dinamismo de lo que es la posibilidad de evolución, y la tecnología en su aplicación, entonces generaría estas nuevas conductas, estas adaptaciones biológicas. Dale, Ya. Bueno, complementando lo que dice el Kevin, en un sentido más específico, la filosofía transhumanista en el fondo apela a una ética humanista secular, es algo que se repite harto en la literatura, asumiendo una búsqueda de un suprabienestar individual y colectivo, como dicen ellos, y declaran la preocupación de no causar daños ni riesgos existenciales innecesarios e inaceptables, así tal cual, puesto que esto iría en contra, en el fondo, de los ideales pro vida que tienen los transhumanistas. Esto en el fondo nos genera al menos dos interrogantes. Primero, entonces sí existen riesgos y daños necesarios y aceptables en este camino, y de ser así, ¿quién determinaría qué clases de daños son aceptables para el objetivo transhumanista? Según Bostrom, que es el autor que está citado harto en este trabajo, un riesgo existencial cuyo resultado adverso terminara en la destrucción o en la aniquilación de la vida inteligente en la Tierra, constituiría un riesgo inaceptable o un daño inaceptable, ya que, como dijimos, los transhumanistas se consideran pro vida y van en pos como de una filosofía humanista. Sin embargo, la probabilidad de prever este tipo de situaciones como inaceptables que define Bostrom en realidad parece poco probable, sobre todo si nos ponemos a pensar un poco en las catástrofes nucleares, por ejemplo, que han ocurrido en nombre del progreso. Así que no son muy claros con respecto a cómo van a determinar cuáles riesgos y daños van a ser inaceptables para ellos, a excepción de esta definición que dan sobre la aniquilación de la humanidad. Ahora, el valor transhumanista central
viene a ser explorar los dominios del poshumano. El poshumano vendría siendo la forma final a la cual desea llegar el proyecto transhumanista a través del mejoramiento humano. Ambos conceptos los vamos a explicar un poco mejor a lo largo de la presentación. Para esto, para cumplir este valor central que tiene que ver con explorar los dominios del poshumano, la filosofía transhumanista se estructura en 3 ejes principales. Tenemos, por un lado, la suprasalud, ya que según los transhumanistas, las enfermedades y las disfunciones orgánicas del cuerpo han sido parcialmente combatidas por la medicina y por la farmacología. Sin embargo, ellos quieren ir más allá de esto a través de tecnologías, por ejemplo, como las que mencionamos aquí, que permitan la creación de exoesqueletos, la bioimpresión 3D, las prótesis robóticas, nanopiel que te permita, no sé, bloquear la radiación UV. Todo este tipo de técnicas, ellos las validan en torno al eje de la suprasalud. Para eso reclaman una transformación profunda de la medicina, en la cual ellos buscan que la medicina empiece a tomar un rol activo en el mejoramiento de los cuerpos humanos. Por otra parte, tenemos el eje de la supralongevidad, ya que para los transhumanistas el envejecimiento y la muerte constituirían las principales adversidades para el desarrollo humano, ya que esta corriente plantea que en el fondo 7 u 8 décadas no serían tiempo suficiente para aprender todo lo que uno debería aprender y para desarrollar proyectos importantes. Para combatir esto, en el fondo, ellos validan técnicas, por ejemplo, como la suspensión criogénica. Ellos esperan combatir la muerte y ralentizar el proceso de envejecimiento mediante, por ejemplo, las terapias genéticas anti-envejecimiento que tienen que ver con la telomerasa, y, por ejemplo, la transferencia mental o el mind uploading, que es un tópico súper recurrente en los transhumanistas, que tendría que ver con la posibilidad de transferir conciencias e intelectos de un sujeto humano a un avatar, ya sea orgánico o robótico. Por otro lado, tenemos el eje de la suprainteligencia, y aquí les voy a leer una definición textual de un texto de un autor que se llama Piero Gayoso, en torno al transhumanismo, que nos dice que por inteligencia entenderemos la capacidad de cómputo y concatenación de información en función del tiempo y cantidad de procesos por segundo, así como al conjunto de procesos abstractos que le son útiles a un organismo para organizar la información que obtiene del medio y tomar una decisión. Algunos de dichos procesos son la percepción, la atención, el entendimiento, la memoria y el análisis. En base a esa definición, los transhumanistas consideran que para alcanzar un mayor nivel de bienestar, el ser humano necesita ampliar su capacidad creativa de resolución de problemas y además mejorar sus sistemas sensoriales. De modo que para esto validan mucho el tema de los implantes neurales, el diagnóstico genético preimplantacional, y la selección embrionaria, mediante la cual podríamos seleccionar aquellos embriones con los mejores genes, con los más inteligentes, los que en el fondo nos permitan alcanzar esta suprainteligencia que es crucial para alcanzar el objetivo transhumanista según esta corriente. Cámbiala nomás. Dale nomás, guachi, ¿la podéis cambiar? Bueno, ya. Ahora, dado que, como vemos en base a sus principios, los transhumanistas, esta corriente transhumanista permitiría la implementación de modificaciones sumamente profundas en el individuo humano, es que se ha puesto en cuestión la forma en que se identificarían los límites aceptables de dichas intervenciones, para lo cual los transhumanistas acuñan el término de mejora ética, que es un término que ocupan en su literatura, y que en el fondo, como vemos aquí en el PPT, se reduce básicamente a una lista de supermercados donde te dicen requisitos que debe cumplir una mejora para considerarse una mejora ética. Por ejemplo, se las leo: es parte de los intereses de la persona, razonablemente seguro, incrementa la oportunidad para tener la mejor vida de este sujeto, promueve o no restringe irrazonablemente el rango de posibles vidas abiertas para esa persona, no perjudica a los demás directamente a través de costos excesivos de hacerlo, libremente disponible, no sitúa al individuo en una ventaja competitiva injusta con respecto a los demás, sí, claro. La persona conserva un control significativo o la responsabilidad de sus logros y de sí mismo, que no pueda atribuirse total o directamente a esta mejora.
y que no se refuerce ni aumente la desigualdad y la discriminación injustas, la desigualdad económica, racismo, etc. Además, hacen una distinción de que cuando se trate de niños o de personas que están incapacitadas para decidir, además de esta listita que ellos armaron, deberían cumplirse otros 3 requisitos para que la mejora sea ética. Primero, que la mejora no se pueda retrasar hasta un momento en que esa persona o ese niño puedan decidir por sí mismos. Segundo, que esta mejora vaya acorde a los posibles intereses de esa persona. Y tercero, que esta mejora sea compatible con el desarrollo de la autonomía de la persona. Entonces, en el fondo llama la atención, por decirlo menos, la ligereza con que se aborda este punto en particular dentro de la literatura transhumanista, porque en el fondo pareciera que la ética simplemente se reduce a esta lista de requisitos a rellenar con un ticket y dejar harto que desear sobre la lectura también que se hace de las condiciones materiales, históricas y simbólicas en las que estamos aludiendo a estos conceptos de no aumentar la desigualdad, de que sea abierto para todos y un carácter tan benigno, por así decirlo. Ahora, el transhumanismo enfatiza mucho en esta urgencia moral de salvar vidas, o más precisamente de prevenir muertes innecesarias o involuntarias entre personas cuyas vidas vale la pena vivir, así tal cual. De modo que nos cabe preguntarnos igual quiénes deciden qué vidas valen la pena, qué criterios se van a utilizar para decidir esto, cosas que no son muy difíciles de responder si nos ponemos a ver un poquito de historia e incluso de lo que está pasando hoy en día. Dale. Aquí les dejamos un dibujito de una tabla de valores transhumanistas que sacamos de un texto de Nick Bostrom que va a quedar en la bibliografía y que estructura su valor central, como les decía, las condiciones básicas que requieren para que esto se lleve a cabo, que vendría siendo la seguridad global y que tiene que ver un poco con que el escenario global sea seguro para el desarrollo de estas técnicas, por ejemplo, que cese la creación de armas de destrucción masiva. Segundo, el progreso tecnológico claramente es necesario para llevar a cabo las mejoras a las que se adscriben los transhumanistas y un acceso amplio, que se refiere a que las mejoras estén disponibles de manera amplia y sin distinciones para toda la gente. En el fondo que no se reduzca a una élite como determinada, pero ahí, bueno, podemos pensar distintas cosas respecto a eso y tener nuestra desconfianza. Dale nomás. Ahí sí, gracias, que no podía activar el micrófono, disculpen. Ya, antes de continuar como con las disposiciones valóricas del transhumanismo, hay que entender un marco temporal en el cual se desarrollan las ideas transhumanistas. ¿Por qué es importante entender el marco temporal? Porque de alguna u otra manera nos da todo el sustento filosófico, teórico, científico, de por qué plantean las ideas transhumanistas como posible, porque algunas ideas nos pueden parecer fantasiosas, sacadas del mejor libro de ciencia ficción, etcétera, etcétera. En este sentido, la idea del tiempo dentro del marco temporal transhumanista se entiende como un elemento de percepción, ¿ya? Como un fenómeno asimétrico. ¿Qué quiere decir un fenómeno asimétrico? Corre hacia un lado, no podemos retroceder el tiempo, aún no. Y un fenómeno de percepción porque son impulsos eléctricos que se establecen con billones y billones de átomos, conexiones neuronales, conexiones sensitivas, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende, la idea de acá desprenden dos cuestiones, el presente y el futuro, entendiéndose el presente como una ilusión, entre comillas ilusión, de una comprensión coherente de nuestro entorno, para darle un formato a las relaciones que nosotros estamos percibiendo o a las cosas que estamos viviendo en nuestra
subjetividad propia y en una subjetividad contextual, es decir, en un contexto, en un espacio determinado. Una definición bastante física, no adentra mucho más allá. Entonces, una definición más bien matemática. Entonces, el futuro sería P más 1 o P más X, es lo consecutivo del presente, pero que surge a propósito o a partir del presente, y entendiéndose que el futuro para los transhumanistas es un valor numéricamente mayor, transcurre en un flujo determinado, pero es una acción que dista y es un fenómeno mental. Es un fenómeno mental asociado a que también está dentro del conjunto de impulsos eléctricos que se pueden percibir de esta mente. Y ahí se plantea una pregunta. Si el futuro es un fenómeno mental que surge a través de las circunstancias mentales, ¿qué puede diferenciar la fantasía del futuro? Entendiendo la imaginación o lo fantasioso también como un fenómeno mental, de posibilidades propias de pensamiento. Una interrogante transhumanista que desde ahí les permite entonces, a través de, como el futuro es una posibilidad en nuestra circunstancia mental, y que puede estar relacionado con lo fantasioso también, porque está al interior de nuestro desarrollo reflexivo, salen tres ideas. En ese sentido hablamos de un futuro próximo. Futuro próximo, ¿por qué? Porque es un futuro que eventualmente se va a alcanzar, que es rápidamente interpretable por nuestras condiciones materiales, las condiciones tecnológicas, y un futuro lejano, que ya es algo más especulativo, pero de alguna u otra forma se surge de este futuro próximo, y se entiende como una posibilidad también. Posibilidad también porque las herramientas nos podrían permitir una cierta proyección a que se desarrolle algo. Y dentro de lo que puede ser la posibilidad de especulación o la posibilidad de lo subsiguiente a esta idea mental del futuro, entra la idea de la fantasía futura. Entonces, este es el entendimiento filosófico fundamental de los transhumanistas, esta fantasía futura, que se divide obviamente en una fantasía irrealizable, que ya obviamente ya hablamos propiamente de la ficción, de algo que es complejo llevarlo a lo material, a la realidad misma, pero una proyección futurista. Y proyección futurista se diferencia de una fantasía realizable en la medida que la proyección futurista se entiende como una posibilidad realizable física y circunstancialmente. Desde ahí emergerían dos posibilidades. Por ejemplo, un futuro eventual, que son hechos en un periodo de tiempo más o menos corto, podría ser un futuro próximo, pero que surge a partir de las condiciones del presente y que están los elementos, como ya les explicaba esta idea del futuro próximo, es decir, por ejemplo, la construcción de un edificio. En un futuro eventual, tenemos las condiciones, existen las herramientas, se van a desarrollar ciertos hechos en un periodo de tiempo, más o menos corto, no tan extendido en verdad, y tenemos el desarrollo material concreto. Pero otra idea que surge es la del futuro potencial, y el futuro potencial es más especulativo, una especulación de hecho a partir de inicios de investigación, desarrollos tecnológicos inconclusos, etc. Y acá, por ejemplo, la típica idea de la colonización de otros planetas, también podemos encontrar las propias ideas transhumanistas, como el intercambio de piel, lo que habló mi compañera previamente, la supralongevidad, la suprainteligencia, etc. Es ahí la idea del futuro potencial donde se encuentra el desarrollo temporal de los transhumanistas. Entonces, no se consideran a sí mismos como fantasiosos, pues al desarrollarse al interior de un humanismo secular o de una ética humanista secular, hallan su sustento en la razón y en la confianza hacia lo que es el desarrollo tecnológico que nos llevaría a este futuro potencial. Desde este marco filosófico es que los transhumanistas entienden como posible la idea del transhumano, posteriormente el poshumano. Ya. Ahora, ¿en qué escenario se desarrolla la posibilidad de todo esto, de todos estos planteamientos y cómo van tomando cada vez más terreno? A nosotros nos pareció interesante hacer el nexo con lo que se plantea en la agonía del Eros del Byung-Chul Han. En el fondo, que nos plantea que a diferencia de las sociedades disciplinarias que se estructuran en torno al deber,
y formulan prohibiciones para aquello que aleja al sujeto de sus obligaciones, las sociedades del rendimiento, por el contrario, se estructuran en torno al verbo poder, haciendo un llamado enérgico a todo lo que tiene que ver con la motivación, la iniciativa y el emprendimiento de los sujetos, de modo que el sujeto del rendimiento ahora es libre de elegir autoexplotarse bajo el eslogan de la proactividad, que es una de las como cualidades más valoradas por el neoliberalismo. Esto ha significado en el fondo grandes beneficios para los objetivos capitalistas si consideramos que la coacción propia es mucho más severa que la externa si no hay ninguna capacidad de resistencia contra uno mismo. Ahora, por otra parte, el régimen neoliberal esconde su estructura coactiva bajo la aparente libertad del individuo. Esta libertad en el fondo es ideal porque nos hace vernos a nosotros como sujetos, ya no nos vemos como sujetos sometidos, sino que como un proyecto en desarrollo, como una empresa que hay que gestionar de la mejor manera para obtener un buen resultado. Y bajo estas premisas se hace muy deseable en el fondo los planteamientos transhumanistas que establecen que básicamente el humano es una entidad maleable que debe hacer uso de sus habilidades y de sus herramientas tecnológicas para superar todas aquellas limitaciones que están representadas por la condición humana. Para llevar a cabo esta superación de estas limitaciones es que se valen del concepto del mejoramiento humano o del enhancement, como le dicen los gringos, que en el fondo, ¿qué es? Los transhumanistas consideran que el mejoramiento humano es una potenciación o ampliación de las capacidades naturales del ser humano en pos de una vida saludable más larga y beneficiosa que la normal, según este autor transhumanista que todos le dan muchos hijos en la corriente del transhumanismo. Porque se ha hecho muchas de estas preguntas, o sea, ¿para dónde vamos con el mejoramiento? ¿De qué manera aquí conectan estos conceptos? Para que se lleve a cabo la mejora o el proyecto transhumanista, es muy necesaria esta convergencia hombre-tecnología que se ha venido dando durante las últimas décadas y que hoy día muestran su máxima expresión en las llamadas NBIC, que son las siglas para nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y ciencia cognitiva, que vendría a ser muy valorada por el proyecto transhumanista porque de cierta forma les permitiría materializar y concretar esta evolución dirigida que mencionan ellos, con el fin de que el humano se haga cargo de incidir en su propia evolución y poder llevarnos a nuestro próximo eslabón evolutivo, que sería el poshumano, en palabras de los transhumanistas. Entonces, para esto se valen de todo lo que ya hemos hablado. Nosotros aquí dejamos este esquema que nos plantean en un texto en cuanto a que el sujeto, el humano, es un ente maleable, susceptible por tanto de modificaciones. Por un lado tenemos modificaciones naturales que se van dando en periodos de millones de años, y por otro lado tenemos modificaciones artificiales que tienen que ver con la maduración, la modificación estética, que son cosas que ya ocurren ahora, que no necesitan mucho de la tecnología futurista que ellos plantean para llevarse a cabo, la rehabilitación, la mejora y la superación. Ahora, los transhumanistas hacen alusión al mejoramiento humano usando los últimos tres conceptos, que son la rehabilitación, la mejora y la superación, en base a que la idea es no solo recuperar funciones mediante la rehabilitación, sino también mejorar y potenciar esas funciones mediante técnicas que ya se están desarrollando y que se van a ir desarrollando en el camino, para con esto superar las limitaciones de nuestra condición humana y ser partícipes de esta evolución dirigida a la que ellos aspiran. Ahora, en base a este mejoramiento es que surge la idea del transhumano, que en el fondo, ¿qué es el transhumano para los transhumanistas? Tenemos varias características que son importantes aquí. Si bien los transhumanistas consideran que el humano de por sí es un transhumano. ¿Por qué? Porque ellos dicen que desde los inicios de nuestra existencia, la especie humana ha sido capaz de transformar su entorno en base a las herramientas y a las técnicas que desarrolla para hacerle frente a las adversidades que se le presentan y con ello sacar un mejor provecho de su vida.
Sin embargo, esto siempre ha sido de manera inconsciente, por así decirlo, por este instinto de sobrevivencia. Y aquí es donde está la clave, porque los transhumanistas plantean que un transhumano es aquel individuo que ha experimentado modificaciones a voluntad y conciencia de los efectos de estas modificaciones en su propio organismo. En términos simples, para los transhumanistas, un transhumano vendría siendo un sujeto humano que se sometió al proceso de mejoramiento humano a través de las tecnologías que mencionamos anteriormente, convirtiéndose ahora en un híbrido hombre-tecnología. Es donde empezamos a entrar en el concepto del hombre-máquina. Ahora, lo importante es que el transhumano, según esta corriente, es una entidad de transición entre los humanos, el Homo sapiens, todos nosotros, y el poshumano, que es el estadio final al que ellos aspiran llegar. Ahora, ¿qué diferencia para los transhumanistas esta visión del transhumano de un cyborg o de otras representaciones que se han hecho en la ciencia ficción? Según ellos, vendría siendo que el transhumano basa su existencia en el desarrollo de factores sociopolíticos, como la ética humanista secular, y siempre respetando los derechos humanos, según ellos. A diferencia del cyborg, que es una representación igual, pero más maligna. Dale, al otro. Ahora, en base a esto, los transhumanistas distinguen dos tipos de transhumanos. Por un lado, tenemos el transhumano fáctico o terapéutico, que es aquel que se vale de la tecnología para superar sus limitaciones fisiológicas o enfermedades, y que en el fondo, aquí mismo tenemos a unos grupos muy locos que encontramos con el que viene investigando, que son los body hackers, los biohackers y los grinders. Así en palabras cortitas, porque hay harta literatura de ellas también, el biohacking se refiere a un movimiento que enfoca básicamente se enfoca en la mejora del individuo humano, basándose en el principio del doing yourself o del hazlo tú mismo. De modo que incluye como todas las técnicas que ocupa el ser humano para modificarse a sí mismo. En relación con este movimiento tenemos al biohacking, que tiene que ver con infiltrarse en un sistema vivo y hackearlo de la misma manera en que se hackea un sistema operativo, un sistema informático. Y finalmente, dentro de estos mismos movimientos tenemos a los grinders, que en palabras de los mismos biohacking, son un grupo más extremista, que también basan su filosofía en la biología del hazlo tú mismo, implementando laboratorios caseros y prueban en sí mismos los dispositivos caseros de mejoramiento que ellos van generando sin ningún tipo de orientación. Así que a ellos les dicen como los extremistas del biohacking, son los grinders. Y que existen hoy día, lo estuvimos leyendo algunos casos re locos de estas situaciones. Por otro lado, tenemos el transhumano potencial o evolutivo, que vendría a ser el producto del mejoramiento genético y de la estimulación tecnológica en general. O sea, ya es el sujeto que está en vías de esta evolución dirigida. Sin embargo, se denomina potencial porque, como dijo el Kevin, ellos trabajan sobre como sobre un futuro posible. De manera que los transhumanistas reconocen que en este momento no podemos conocer los efectos a largo plazo de la ingeniería genética y al mismo tiempo las tecnologías involucradas en el proyecto transhumanista no están del todo desarrolladas. Por eso se le denomina transhumano potencial, sería como el paso siguiente a lo que estamos viendo ahora. Ahora, dale nomás. Entonces, siguiendo con esta misma línea, nosotros llegamos a lo que es el poshumano, que vendría siendo la ambición final de los transhumanistas, el estadio final que ellos conciben de la evolución humana. Ahora, ellos dicen que el poshumano, vendría siendo un sujeto especulativo. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos limitaciones técnicas que no nos permiten alcanzar a este sujeto poshumano, pero que sí es alcanzable mediante el desarrollo de las técnicas y los saberes necesarios, como decía el Kevin para esto. En base a esto, lo único a lo que han llegado como consenso la especulación, la teorización sobre el poshumano, es primero que es visto por los transhumanistas como la forma humana final, es decir, vendría siendo el último eslabón de esta evolución dirigida que propician los transhumanistas.
De modo que al ser un sujeto especulativo, los transhumanistas consideran válida cualquier teorización que se haga respecto a las características del poshumano, y por lo mismo cada pensador tiene una idea distinta de lo que vendría siendo esta entidad. Ahora, ¿por qué quise poner aquí el tema de la carga mental? Porque es un tópico muy recurrente, es algo que se repite mucho en las ideas que cada pensador tiene sobre el poshumano, y que en el fondo, como les dije, es esta posibilidad de transferir datos como de tu personalidad, tu intelecto, tu conciencia a otro avatar, sea orgánico o robótico, y esto vendría a darle solución al problema de la trascendencia que los transhumanistas consideran una limitación muy grave para el desarrollo del proyecto. Ahora, para que esto sea realizable, para que uno pueda alcanzar la poshumanidad, los transhumanistas plantean que es necesario un proceso paulatino de reformas políticas y que estén a disposición primero de toda la sociedad, sin distinciones, y que estas aplicaciones tecnológicas lleguen a buen puerto en la mayoría de los individuos. Ahora, como les dije, la imagen del poshumano es muy variable porque es un sujeto especulativo. Sin embargo, aquí les dejé 3 puntos en los cuales hay consenso entre los transhumanistas con respecto a esta figura. Primero, que a diferencia del transhumano, que es un humano mejorado, el poshumano vendría a ser una especie distinta, totalmente diferente, con una identidad teórica basada en la ciencia ficción, porque, como les decía, todavía no lo estamos materializando. Segundo, que esta especie distinta sería superior al Homo sapiens en todos los sentidos, básicamente, incluso en el sentido ético y moral, porque ellos trabajan con el tema de la neuroética y de los implantes neurales que vendrían a solucionar este problema. Y finalmente, que además va a trascender al transhumano, porque esta vendría siendo ya la forma definitiva. Dale, no. Y aquí les dejamos este esquema que arman los transhumanistas en base al espacio de los posibles modos del ser, y aquí nos muestran con un diagrama que dicen ellos que no está dibujado a escala, sobre qué es accesible a cada tipo, a cada entidad que hemos planteado en este momento. O sea, lo que es accesible a los animales es lo que está en celeste, nosotros estamos un poquito más arriba de los animales, los humanos, y luego vienen los transhumanos, y lo accesible a los poshumanos sería básicamente todo lo que está por fuera de nuestro entendimiento. Dale, no. Y este esquema lo hizo el Kevin, así que si querías explícalo tú. Bueno, en verdad ya todo lo fundamental, lo crucial teórico está en lo que expuso muy bien la Connie, y en verdad en esta especulación que se integra en este esquema, como la posibilidad de ir más allá de los límites del espacio a lo que podemos llegar, porque uno de los fundamentos propios del transhumanismo es que nuestra limitación biológica es la que nos estanca en nuestro proceso evolutivo, y la tecnología en este superdominio de la tecnociencia va a venir a deslimitar, o va a venir a sacar, a extender nuestras capacidades, que es la idea de la capacidad. También hay mucho desarrollo filosófico teórico que no integramos a esta presentación, pero el movimiento filosófico en cual se suscribe los transhumanistas, que también hoy día nos permite establecer estos discursos de crítico, estos discursos de resistencia, tiene muchas expresiones, hasta en ideas nietzscheanas del superhombre también se pueden basar. Entonces, en esta posibilidad, desde el Homo sapiens, que es este estado preevolutivo, o estado que todavía puede seguir potencialmente mejorando, se establece una relación tecnosocial. Y en esta posibilidad, la relación tecnosocial es que da forma a lo que podríamos llamar Homo technologicus, ¿ya? A propósito de este Homo technologicus, que es este ser en relación, en una tecnorelación con el desarrollo científico, con las habilidades, con las NIBC, que es la nanotecnología, la ingeniería genética, las TICs, etc., adapta, tiene un proceso de adaptación, un proceso de superación, para llegar a este transhumano, que este transhumano, ya lo explicamos, puede ser un fáctico terapéutico o un potencial evolutivo, que lo explico previamente, como elemento en transición a lo que puede ser la especulación del poshumano. Y en este elemento de la especulación al poshumano es que les voy a leer una cita textual de un texto de Piero Bagalloso, que es parte del Instituto de Extropiano y Transhumanista Latinoamericano de Perú, que dice: si bien la especulación sobre el poshumano es la interpretación
es de interpretación libre, cada pensador posee una idea de poshumano distinta, por ende es válido para cualquier persona teorizar en torno a la posible forma o aptitud del poshumano. Lo único certero que podemos mencionar de este es que supera al Homo sapiens radicalmente y de que el estado del poshumano deberá lograrse a través de un proceso paulatino y no vertiginoso de reformas políticas. Y es la idea de lo que les planteaba anteriormente mi compañera, de estas tres cuestiones fundamentales. Entonces, ¿en qué deriva todo esto en términos políticos, en términos gubernamentales? Es que ya hemos planteado que todo el marco teórico filosófico, la cual bordea las expectativas transhumanistas, entonces la integración de las mejoras al Homo sapiens debe, para expansión de esta naturaleza humana, pues la idea de la naturaleza humana que establecen los transhumanistas es que la tecnología surge a través de la naturaleza humana. Y es una cuestión que igual podemos empezar a cuestionar, hasta empezar a cuestionarse si existe tal naturaleza humana, porque la idea de la naturaleza humana ha fundamentado ciertos discursos autoritarios, ciertos discursos de superioridad, etcétera, etcétera. Entonces, esta mejora humana a través de la naturaleza humana se establece como un principio y un valor, hasta una obligación moral. Estamos obligados moralmente, y elegir no mejorar está mal. Y uno de los teóricos más fuertes dentro de un bioético transhumanista es Sabolescu. No sé cómo se pronunciará bien el apellido, pero él plantea la exigencia moral de la mejora a través del transhumanismo. Incluso plantea unas interrogantes que igual nosotros con la Connie las leíamos y eran: ¿por qué vamos a elegir mejorar a nuestros hijos? ¿Por qué debemos elegir a nuestro mejor hijo? Es esta urgencia moral. No elegir mejorar está mal, y establecen estos principios morales. Entonces, toda esta especulación de la mejora ética a propósito del humanismo secular, la proyección futurista del poder humano, se establece desde este proceso de reformas políticas, aplicaciones tecnológicas. Y hoy día no solamente encontramos propuestas académicas, sino que planteamientos políticos institucionales que dan esta teoría hacia lo que vendría siendo el transhumanismo y posteriormente, o la especulación del posthumanismo. Entonces, Nick Bostrom, uno de los teóricos fundamentales al interior del transhumanismo, introduce un término económico que el cual denomina externalidad, que igual es un término económico utilizado por varios teóricos, pero es un concepto más bien utilitarista para más o menos diferenciar lo que vendría siendo la existencia de un beneficio mutuo entre individuo y la sociedad al momento de la aplicación de estas mejoras genéticas. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esta externalidad? Que para que el transhumanismo se mejore como un planteamiento de mejora hacia las soluciones de los problemas sociales y no se altere el principio de libertad, hay que entender estos rasgos de beneficio individual, que puede ser, por ejemplo, no sé, el aumento de la altura, los cambios propios de color de ojo, la piel biónica, versus los problemas ya de beneficio mutuo, que podría ser la salud, la inteligencia, cuestiones más colectivas, como la rehabilitación, etc. En este aspecto, y en este concepto económico, plantea que el aspecto de beneficio mutuo debiese ser un aspecto subvencionado, un aspecto no tan solo privado, sino que subvencionado en términos estatales. Igual hay diferencias entre ciertos teóricos transhumanistas que plantean hasta la posibilidad de la ausencia de Estado para que el flujo del capital surja, pero eso vamos un poquito más adelante. Y un aspecto privado que vendría siendo ya más que nada lo individual. Cada cual podría pagarse su mejora de ojo, y esto se parece mucho a lo que vendría siendo hoy en día la problemática de nuestra salud, un sistema estatal y un sistema privado. No dista mucha diferencia de lo que es el discurso neoliberal. Entonces, es los sedimentos de la libre economía o de la libre elección, como para que el transhumanismo no fuese un concepto coercitivo. Entonces, el proyecto político transhumanista, que tiene en su mente el tiempo, tiene en su mente varios pilares. Primero, el tiempo social, es decir, el tiempo que tiene que asumir la sociedad para integrar esta mejora, y sus consecuencias y todo eso. Una disposición tecnológica, y de ahí ver cómo la externalidad y la distinción entre lo que es el futuro y la fantasía va tomando forma a poco. Entonces, hay esto es un concepto transhumanista igual, una inflexión biosociopolítica. Una inflexión biosociopolítica, es decir, que
hay una implementación paulatina, ordenada y planificada, para que se evite lo que puede ser un mercantilismo solamente, o futuros distópicos. Y eso mucho está en nuestras mentes. Entonces, hoy día la comunidad Humanity Plus ha basado su expresión política a partir de dos propuestas. Y estas son las dos propuestas centrales que existen hoy en día alrededor del discurso político del transhumanista. Primero, una de corte liberal, ya que se apega a la idea de libertad de mercado, que son los extropianistas, que es el movimiento de Max Moore. Y otra más ya de acceso más igualitario, casi una tendencia entre autodenominada izquierdista, que son los tecnoprogresivistas. Entonces, el tecnoprogresivismo es un ala social autodenominada de izquierda que plantea la democracia transhumanista. ¿A qué se refiere? Que todo esto debe tener un pilar social, tecnológico y de comprensión antropológica, hasta antropológica, y ojo con esto, de cómo se debe desarrollar el transhumanismo, desde esta democracia transhumanista. Y lo extropiano ya un poquito más liberal, obviamente, que hablan de la economía laissez-faire, que es principal del neoliberalismo, pero son radicales que dicen que desde la óptica del mejoramiento humano hay que alcanzar el anarcocapitalismo. Textualmente sí, el anarcocapitalismo. Autodenominan libertario. Entonces, esas son las dos políticas, pero ¿qué pasa con el transhumanismo? ¿Cómo se plantea? El transhumanismo se plantea como una extrapolítica. ¿Y por qué una extrapolítica? Porque asume enfrentamientos con dos cuestiones políticas. Primero, una retropolítica, que vendría siendo la retropolítica, como es la unión del transhumanismo a otras teorías previas, como, no sé, el nacionalismo, el conservadurismo, el socialismo, y que, según los transhumanistas, esta retropolítica viene siendo lo que daría paso a un escenario desigual. No el transhumanismo propiamente tal. El transhumanismo tiene que superar esta retropolítica para no llegar a un escenario distópico, pues este escenario de solamente desarrollarse desde un escenario nacionalista, desde un escenario conservador, va en detrimento de la búsqueda del bienestar. Y el pospoliticismo, que se asume como la superación de la razón a partir de la mejora tecnológica, y la constitución del nuevo humano teniendo siempre la posibilidad de la esfera social, como seguridad global, el manejo del riesgo existencial, la protección del progreso tecnológico y el amplio acceso, que el amplio acceso es como una urgencia moral que se plantea. Entonces, la extrapolítica busca tener condiciones para realizar este proyecto, entonces levantan todos estos principios y establecen su futuro concreto. Entonces, estas propuestas extrapolíticas se diferencian de una política ordinaria. ¿Por qué? Porque la extrapolítica entiende la posibilidad de la mejora humana como un sistema madurable y mejorable. Entonces, es el transhumanismo quien permite pasar a la política ordinaria a la idea de la extrapolítica. Y hay expresiones, hay algunos libros que hablan de expresiones eventuales o de expresiones ya singuletiristas, pero eso es otro margen que es solamente la expresión concreta de las tecnologías, la nanotecnología, la ingeniería genética, etc. Y hoy en día, ¿qué podemos ver? Como algunos ejemplos que quisimos poner acá con la Connie es, hoy en día existe lo que es la Humanity Plus, que está toda la convergencia internacional. En Estados Unidos hay algo muy interesante, hay un partido transhumanista fundado por Zoltan Istvan, que promueve mecanismos para extender la vida y eliminación de los riesgos de la especie humana. De hecho, el Partido Transhumanista tiene un candidato presidencial para la futura elección 2020, que es Andrew Yang, que plantea un esquema de las tres propuestas, la mejora calidad de vida, etc. Después, si quieren, se los puedo leer. Y Latinoamérica, ya como yendo más a nuestros territorios, está lo que es el Instituto de Extrapolítica y Transhumanista, que es una agrupación fundada en 2018, que también se dedica a investigar prácticas gubernamentales que puedan resolver los problemas sociales mediante las tecnologías NBIC, que es la idea del gobierno postdemocrático. Postdemocrático entendiendo esta expresión de la transhumanismo o la democracia transhumanista. Hay otro grupo que no lo quise poner acá porque no encontré muchas expresiones, que son un grupo chileno, que se autodenominan los transhumanistas libertarios de Chile, que era un texto, o sea, era un grupo citado por Piero Galloso, que es un peruano, un académico peruano, pero que no se pudo encontrar. Hay que encontrar algunas páginas de Facebook, pero no hay nada como concreto.
pero existió en algún momento ese grupo que planteaba la cibercracia para poder establecer el desarrollo transhumanista. Y bueno, no sé si queréis darle tú, Connie, primero, después. No, dale nomás. En verdad, dejamos con el Kevin planteadas algunas conclusiones. De hecho, más que conclusiones, son puntos que nos gustaría que quedaran como idea fuerza e incluso algunos cuestionamientos, porque queríamos que ahora con la discusión pudiéramos también sacar más conclusiones en limpio, conclusiones de grupo igual. Como primer punto, consideramos que el análisis crítico que se desprende del estudio del transhumanismo, que es lo que hicimos con toda esta investigación, no cae en lo bioconservador en la medida que se entiendan los riesgos asociados al progreso ilimitado en torno a este concepto del cuerpo-máquina, que en el fondo el carácter benigno y de amplio acceso que se le otorgan a los dispositivos que emergen del transhumanismo presuponen la neutralidad de la técnica y de la ciencia, que es algo que en este seminario se ha discutido harto y con lo que no estamos de acuerdo, es algo que hay muchas formas de ejemplificarlo. Así que no les compramos ahí ese punto de la neutralidad. Y finalmente nos damos cuenta de que la corriente transhumanista reclama una transformación profunda de la medicina y de sus prácticas en pos del mejoramiento de los cuerpos. Entonces igual cabe cuestionarnos cómo respondemos como institución médica frente a este requerimiento. Y en verdad es esperando que el discurso que pueda tener la institución médica no puede no tener un discurso crítico o un discurso propiamente tal, porque ya los hay. Esta expresión no es tan solo una expresión de investigación, y hay todo un planteamiento filosófico teórico en cual se establece el desarrollo. Destacar la idea de la presunción de la ciencia, de la técnica como neutral, que fue algo que ya veíamos en Castoriadis, lo presentó doctor Chame, y bueno, a través del superdominio de la tecnociencia, como ya lo veíamos en Ladrier, y todo esto. Entonces, la posibilidad de entender el transhumanismo como una salvación moral de nuestras mejoras como especie humana, trae ciertas compresiones que son bastante criticables y que nos dejan un dolor de guata. La idea, por ejemplo, de asumir una naturaleza humana, asumir una neutralidad en la posibilidad de las mejoras, y entender que el transhumanismo quiere abarcarlo todo, como mejora. Hoy día tenemos un problema social de una crisis de la democracia, planteamos la cibercracia, planteamos la postdemocracia. Hoy día tenemos un problema que el ser es finito, la posibilidad de un ser finito, un biológico que muere, que tiene un desarrollo y muere, eso es un problema. Entonces, cuestiones que nos gustaría acá, que ahora abrimos la discusión para preguntas, para desarrollo, discurso, y poder seguir sacando Hay que conclusiones. responder preguntas del chat. Si el Sergio quiere decir algo, que fue nuestro tutor en este camino de la investigación. Ajá. Y yo creo que Sergio podría dar las primeras palabras, ¿no? ¿Eh? Sergio, da las primeras palabras, ¿qué te pareció? No, pues dalas tú, pues yo no estoy, pero de todas maneras yo quisiera Eso. aplaudir. Una intervención muy maciza, pero ahora da tú las palabras, que yo no estoy en las mejores condiciones para... De lo que estoy leyendo acá, Salvador Sacur dice, ¿queda alguna mejora post-humana incluida si intentan cumplir esos requisitos que mencionaron respecto a una parte que está con gráfico? Salva, ¿podéis abrir tu micrófono y explicar? No, Esa parte, ¿no? No era como al principio. No, en verdad era más una pregunta retórica. No, a ver. Como hay, Ahí. en verdad, porque como que me da la sensación de que, como un poco burlándome de lo que plantean estos pensadores, es demasiado fantasioso. O sea, era más que nada como por eso, como porque, cómo pretenden desarrollar como tecnología o como avances que puedan cumplir todos esos requisitos cuando en verdad las condiciones políticas, las condiciones económicas que hay en el mundo y han habido como durante toda la historia de la humanidad, digamos, lo van a impedir. Entonces, claro, igual ustedes respondían un poco a eso como que al final dicen si el problema es la democracia, propongamos otro tipo de democracia, una cibercracia, o si el problema es la mortalidad, propongamos la longevidad, pero
pero ¿bajo qué condiciones se pueden asentar esas proposiciones si es que, si de verdad son casi irrealizables? Te quiero leer una cita textual de una transhumanista para que veáis los niveles de ideas delirantes que hay. Se llama Natacha Vitamor. Dice, el transhumano es una etapa evolutiva del ser exclusivamente biológica para convertirse en un ser posbiológico. Posbiológico significa un derramamiento continuo de nuestra biología y la fusión con las máquinas. El cuerpo, a medida que nos transformamos nosotros mismos a través del tiempo, se enfrentará a distintos tipos de apariencias, diseños y materiales. Para el senderismo de montaña, me gustaría que me extendieran la fuerza de las piernas, la resistencia, una piel envoltura para protegerme de los aspectos ambientales dañinos, autohidratación, capacidad de enfriamiento, audición extendida y visión aumentada. Para una fiesta me gustaría una mirada ecléctica, una piel de bronce brillante con reflejos de color verde esmeralda, un aumento de la altura por encima de otras personas, un sofisticado sistema de sonido interno de modo que pudiera alterar la música para satisfacer mi propio gusto, un dispositivo de mejora de la memoria, una selección emocional para sentirme bien con la gente, así que no llegaría arrastrada a conversaciones inapropiadas, y un oído parabólico, para poder escuchar las conversaciones a través del cuarto, y si en la que estoy ya empieza a decaer. Y el bar abierto. ¡Qué vida más Mira, miserable! Y un hígado de hierro. ¡Qué horror! Para cerrar la intervención, en verdad, no quiero decir que lo que proponen sea irrealizable como en lo práctico. O sea, sabemos que hoy ya hemos discutido harto de que la crítica no es neutral, y yo creo que lo que quería decir va más a eso, como no pueden pretender que sea neutral todo lo que están proponiendo, porque igual no es imposible. La modificación genética de los embriones, qué sé yo, otra cosa, por ejemplo, quizá otras cosas más que puedan llegar a aparecer como implantes cerebrales, no, como que no lo veo tan descabellado en el sentido como de lo técnico, pero pretender que sea como de acceso y que no promueva la desigualdad es una cuestión como que mientras siga existiendo humanidad, como el acceso a ese tipo de cosas va a provocar una diferencia como casi como racial, digamos. Rayar lo eugenésico. Claro, eso. ¿Dale? Los teóricos fundamentales se basan en las teorías eugenésicas. ¿Chago? Teo Murray. Gracias. Sí, que está conectando el micrófono. Nada, pues lo primero que quería mencionar es que la verdad es que no tiene ni un sentido escalar una montaña sin la posibilidad de morir en el intento. Que eso efectivamente es real, o sea, la historia de alguna manera está determinada por la posibilidad de que se den distintos finales. Si hubiera un final determinado o conocido, no habría ningún sentido en cruzar el sendero entre el presente y el futuro. ¿No? Pierde valor. Po. A lo mejor sí me gustaría tener un hígado con más capacidad de aguantar alcohol, pero de ahí, weón, a ir a un carrete, weón, y pretender, no sé, ser capaz de silenciar conversaciones, weón, o poder irme a algún otro lugar. Pues, weón, para eso no hay, pues, weón, sí. Entonces, fuera de lo caricaturesco y lo ridículo, me llama la atención la presentación de ustedes, la cual felicito, porque la vinculo con otros aspectos sobre lo que es la crisis de los fundamentos actuales. A propósito de lo que sería la hipótesis liberal y la hipótesis cibernética en los gobiernos hoy en día. El Salvador hizo una talla. Tiene que ver con que esta cuestión igual, o sea, o el transhumanismo igual se plantea como una suerte de antifascismo. ¿Ya? Tiene una lógica o un interés en el equiparamiento de los seres humanos mediante la tecnología, ¿ya? Pero no inmediatamente, no de modo práctico, no de modo materialista, sino que desde un punto de vista quizás más teleológico tiene que ver con los finales, no con lo material, ¿ya? A diferencia de, no sé, lo que podríamos plantear algunos de nosotros, que si es necesario resolver la desigualdad, si es necesario resolver
el hambre, y eso lo tenemos que hacer en concreto con medidas actuales, o tomando medidas hoy en perspectivas de futuro. Da la impresión de que los transhumanistas apuestan a que tengamos producciones de litio y coltán suficientes como para que algún día en el futuro contemos con tecnología como para poder resolver esa cuestión en 100 años más, pero de aquí a 100 años más hay un montón de hueones en el Congo que tienen que morir, ¿cachai? Para sacar ese coltán. O hay un montón de hueones en Bolivia y en Chile que tienen que cagarse de hambre y morir hasta que saquemos el litio suficiente. Entonces, esta propuesta no requiere un gran líder, no requiere la presencia de un hueón que esté orquestando esta situación, ¿ya? De hecho, se sostiene perfectamente en iniciativas privadas como está ocurriendo hoy en día. Y en definitiva, es denunciable, es cuestionable desde un punto de vista político, a mi juicio, porque si bien no se trata de una forma de fascismo, es un totalitarismo igual, ¿ya? Solamente que es un totalitarismo que no se ejerce en función de la naturaleza, como planteaban los nazis, o en función de la historia, como los marxistas que resultaron levantando gobiernos totalitarios, sino que se levanta en pos de una suerte de esperanza, de la posibilidad futurista o casi fantasiosa de un ser humano superior. Eso como una crítica desde la política. Y ya ni decir como una crítica desde el punto de vista ético. O sea, también para nosotros igual es común hacer críticas al principialismo. No voy a ahondar en eso en este momento. Y me parece que el transhumanismo es una cosa no solo a criticar, sino que es un asunto del cual uno debería temer y hasta combatir. Oye, A menos que me ofrezcan un hígado de hierro, por supuesto. oye, Y Mirigados en 3D. ¿aló? Perdón, ¿Aló? Sergio, ¿qué onda? Sí, no, yo creo que profundicemos sobre los aspectos del transhumanismo. O sea, yo no... evidentemente que hay una serie de críticas que salta a la vista inmediatamente, ¿eh? Pero situémoslo en la situación actual. De cierta manera, el transhumanismo nos da la ocasión de discutir cosas que en el dominio de la tecnociencia no se discuten. Simplemente se instalan, ¿ah? Y el transhumanismo abre esta discusión de manera tal que por lo menos podemos discutir. Ahora, lo más impresionante del transhumanismo es que hacía mucho tiempo en la cultura occidental que nadie se atrevía a explícitamente hacer un homenaje al desarrollo tecnocientífico, ¿cierto, no? Y a declararlo como la mejor esperanza futura que tenemos. Ahora, evidentemente el transhumanismo está lleno de contradicciones, ¿ya? Evidente que por un lado hay el rechazo a la guerra, pero ¿por qué hay el rechazo a la guerra? Porque los mayores recursos que van a financiar o pueden financiar el transhumanismo están instalados en el plano de la guerra. Es decir, hay una serie de cosas que tienen que ver. Ahora, evidentemente, y aquí yo voy a citar me voy a poner una peluca y me voy a espolvorear la nariz y los cachetes con un polvito blanco porque voy a citar a Gadamer, no, perdón, no a Gadamer, a Gamben, porque parece ser que es un autor que está provisto de calidad infinita, pero él dice una cosa muy increíble, dice que a la luz de las consideraciones precedentes, entre las dos fórmulas, el poder soberano del viejo Estado y después el vivo poder que hace la estatalización de lo biológico del cuidado a la vida, el propio objetivo primario, a la luz de las consideraciones precedentes, entre las dos fórmulas se insinúa una tercera, que define el carácter más específico de la biopolítica del siglo XX. No ya hacer morir ni hacer vivir, sino hacer sobrevivir. No la vida ni la muerte,
sino la producción de una supervivencia modulable y virtualmente infinita, es lo que constituye la aportación decisiva del biopoder en nuestro tiempo. Y aquí viene lo que me interesaba citar a propósito del poshumanismo. Se trata, en el caso del hombre, de separar en todo momento la vida orgánica del animal, lo no humano de lo humano, el musulmán del testigo, la vida vegetal mantenida en funcionamiento por medio de técnicas de reanimación de la vida consciente, hasta alcanzar un punto límite que, como la frontera de la geopolítica, es esencialmente móvil y se desplaza según el progreso de las tecnologías científicas y políticas. La ambición suprema del biopoder es producir en un cuerpo humano la separación absoluta del viviente y del hablante, de las zoes y del bios, del no hombre y del hombre, la supervivencia. ¿Ya? Me parece que, bueno, eso, para abrir la discusión. Solamente como un aspecto de esa discusión, es muy chico, el concepto ético que tienen los transhumanistas no tiene una reflexión más allá de una mejora ética, una cuestión, como decía la Connie, de una receta de supermercado, unos tics a cumplir y desde esa palestra interpretativa, entendiendo lo tecnológico como natural o de la naturaleza humana, abren un campo de discusión enorme, como desde la urgencia moral de la mejora. ¿Camila? Sí, el Estefan va a hablar. Hola, soy Camila Tapia. Un gusto. Transhumanicé mi identidad. ¿Sabes? Respecto a la discusión, me llama un poco la atención, quizás está un poco al margen de lo que comentaba recién el Sergio Zorrilla, pero la verdad es que me hace acordar harto este tema, el tema del transhumanismo, porque obviamente uno se recuerda mucho y uno puede parodiar mucho el hecho de que está basado en la ciencia ficción y está basado en una especie de visualización demasiado positiva, como casi retrofuturista un poco, del desarrollo, o sea, un poco estilo los supersónicos, o sea, en los 50 el futuro era brillante porque la tecnología era lo que nos iba a salvar de todos los males, ¿ya? Y respecto a eso mismo, llama la atención y quería como compartir, ya que vamos a hacer, o al menos encuentro interesante comparar un poco con elementos de la cultura pop para ejemplificar y poner un poco a análisis esto. Además de libros, la ciencia ficción a veces se puede ver en cosas como videojuegos, con narrativa. Y hay un videojuego que se llama Deus Ex Human Revolution, que para resumirles, básicamente la trama es que en el futuro se logra desarrollar la biotecnología y se empieza a desarrollar de forma estatal, o sea, se logra hacer el sueño transhumanista. El Estado subvenciona los cambios biotecnológicos, se pueden hacer mejoras y están todos subvencionados por el Estado, hay toda una situación en la cual se trata de hacer de la mejor forma posible este elemento que hablaba el Kevin de la inflexión, con todos los puntos, comillas, que hay que seguir, que es lo que acaba de decir el Kevin, que, pero si hacemos esto, esto y esto, va a estar todo bien. Y dentro de ese contexto, claramente surge una resistencia, al contrario de este movimiento, que son básicamente, por eso el juego se llama Human Revolution, porque son los humanos que se resisten a ser transformados. Son los humanos que se resisten a llevar estas mejoras que al inicio son, venga, por favor, esto va a ser lo mejor para usted, y después era derechamente una obligación, ¿ya? Y surge sobre todo un conflicto de clase, porque la sociedad que puede pagarse mejoras que son aún más caras, que son aún mejores, empiezan a considerar a los demás que solo tienen las mejoras subvencionadas por el Estado, o peor, a la gente que no se decide a hacer esos cambios, como subhumanos, como escoria, literalmente, como otra especie. Y ocurre un fenómeno similar al que ocurrió durante la esclavitud, de que esas personas parecen humanos, pero realmente no lo son. Da lo mismo lo que hagamos con ellos, dan lo mismo sus derechos humanos, ¿ya?
Y en ese contexto surge un problema de superpoblación, de pobreza, de falta de oportunidad, y en eso se desarrolla la trama del juego. Que por cierto termina en que al final la revolución humana y la resistencia termina diezmada. Y es un final muy desesperanzador. Pero lo que llama harto la atención es que hay un conflicto de clase muy, muy, muy subyacente a la situación del transhumanismo. O sea, como dice Kevin, se pone como tic y como elemento a recordar quizás el hecho de, oye, pero ojalá que no quede la escoba con esto, ¿eh? Ojalá, qué bueno. Pero claramente va a haber una diferencia, imaginando de que esto fuese posible, de que esto fuese algo positivo, aún así habría una diferencia tal entre las personas que ya la desigualdad que existe estaría visualizada a un plano más extremo, y eso podría terminar en cosas bastante nefastas, negativas, y en cosas que ya se ha comentado que esto es una ideología bastante rayana cuando uno analiza la conclusión lógica con el fascismo. Eso quería comentar. Muchas gracias, Camila. Nicolás. Hola, ¿cómo están? Hola, Nicolás. Hoy tenía varios comentarios, pero primero quería lanzarles la pregunta de dónde sale este tema, de por qué les interesa, cuál es la justificación de abordarlo, para enchufarme, porque a lo mejor ya han discutido otras cosas que quería decir, pero quería primero saber de dónde salía la inquietud. Ya, ahora sí. Bueno, primero, nosotros planteamos la idea del electivo de tecnociencia, y quizás después ahí los siguientes personas que hablen van a complementar, como una posibilidad de asumir críticamente y desde una perspectiva ética cómo ha sido el desborde de la tecnociencia. Y hemos seguido varios márgenes históricos, primero de qué entendemos por ciencia, en presentaciones anteriores, distintos desarrollos, etcétera, etcétera. Desde esa expectativa un poco gigantesca, un poco ambiciosa de ir a tener un discurso ético crítico, no tan solo desde lo bioético, sino que estableciendo el elemento ético como una figura central de reflexión, y a propósito también desarrollada en grupos previos. O sea, no tan solo hoy día se materializa afortunadamente en este lectivo, que es la parte 2, también tuvimos la parte primera, y desde esa lógica de entender cómo ha sido el desborde de la tecnociencia, nos topamos con la idea transhumanista. Y es como bien decía Sergio previamente, los transhumanos se atrevieron, tanto internacionalmente como filosóficamente, a tomar los dominios de la tecnociencia, levantarlas como bandera de lucha, y desde ahí realzar y degustar la mejora humana, o la mejora de los cuerpos. Entonces de ahí viene como la ambición, o de ahí viene nuestra perspectiva de análisis. No tan solo hemos visto, después viene el Big Data, después van a hablar sobre la inteligencia artificial, después viene sobre la neuroética, entonces de ahí hemos dictado distintas intervenciones desde este mismo camino. Sergio, ¿quieres agregar algo como a la respuesta? No, bueno, a través de las distintas sesiones de este seminario hemos explicitado el interés que tenemos. Y el interés que tenemos es finalmente un interés político. El interés político es la temática de la tecnociencia. ¿Es o no es un espacio en donde pueden leerse los desafíos de la humanidad que caminan ineluctablemente hacia la crisis ecológica? ¿Ya? Y que de alguna manera u otra dan cuenta de las debilidades, los caminos adoptados por los individuos, los sujetos. De hecho, en el seminario pasado, a diferencia de lo que dice el poshumanismo sobre hacia aquello que puede conducir la tecnociencia, la vez pasada, en función de Spigler, nosotros evocábamos el tema de la proletarización que está presente en Marx, en donde efectivamente la tecnociencia ya no por así decirlo, no hay
subjetividades tecnológicas. Hay solamente individuos que tienen empleo y que están al servicio de unos objetivos que tienen que ver con los objetivos de la tecnociencia. Por eso nos preocupamos del problema del transhumanismo. Buena. Nico, dijiste que tenías varias preguntas. O sea, sí, son como comentarios más bien. ¿Vale? O sea, hay una de las cosas que me interesaba de lo que habían dicho, era como esta continuidad entre estas nociones más eugenésicas dentro de los antecedentes del transhumanismo. O sea, yo creo que sería como interesante hilar más fino a qué tipo de eugenesia se refieren estas nociones, ¿no? Como de mejoramiento del humano. Yo creo que sería interesante, por una parte, como, no sé, pues ver si hay como conexiones teóricas entre ciertos pensadores. Estoy pensando como en eugenesia más bien como de principios del siglo XX, como en el auge de la eugenesia, que incluso no nos remite solamente a Europa, también nos remite a Chile, porque como sabemos hubo un flujo también de médicos, antropólogos, sobre todo alemanes, que vinieron a Chile. Y hay gente que, claro, que ha investigado eso, pero yo no sé cómo llevar ese hilo de principios del siglo XX a lo que se discute actualmente con el transhumanismo respecto de estas ideas como de control o de mejora de la población. Eso por una parte. Lo otro es que hay como dos niveles que también son interesantes, ¿no? Como uno es el nivel de la población, y en eso yo creo que hay experiencias en América Latina, sobre todo lo que tiene que ver con control de la natalidad, que claro, que quizás no es el propósito de lo que estamos hablando ahora, pero sí todo lo que tiene que ver con las esterilizaciones forzosas de mujeres, pero también de hombres, en distintos países de América Latina, tiene que ver como con una eugenesia que nunca ha dejado de estar presente, digamos, en todos nuestros países. Entonces, eso por el lado de la población. Y por el lado del individuo, toda esta idea del enhancement, tampoco es algo nuevo. Yo creo que todo lo que tiene que ver como con la dimensión farmacológica o psicofarmacológica del enhancement también es algo bien antiguo, que tiene que ver, no sé, pues con el uso de drogas, con el uso de la cocaína como medicina, de estas anfetaminas que usaban los militares del ejército nazi, el pervitin, toda esta historia. Hay una serie de antecedentes los modafinil o todas estas drogas que aumentan supuestamente, no sé, la tensión, etc. Y eso, como buscar líneas de continuidad. ¿Puedo responder en parte a lo que tú preguntas? Al menos en base a lo que se ha hablado en las cátedras sobre la eugenesia, que con esto me recuerdo al Coque cuando una vez explicó eso como al grupo de ayudantes, que la eugenesia desde la medicina nazi, que fue la que más estudió, sobre todo Sergio el año pasado, para el segundo semestre del año pasado, hablaba de la necesidad de hacer un cambio efectivamente a nivel del cuerpo, pero del cuerpo social principalmente. Y donde la sociedad estaba enferma y la sociedad tenía que hacerse cargo de eliminar o de bien de coartar el crecimiento de aquellas áreas que eran como nefastas en términos de esta pureza racial. A mí, no sé, y si quiero, hay chiquillos si pueden corroborar o confrontar a lo que me da la sensación de que lo que explican ustedes, parece ser que el transhumanismo se refiere, y también por el tema ideológico, a una lógica mucho más individualista de esta modificación sobre el ser humano. En ese caso, ¿pueden, siguiendo lo que dice Nicolás, establecer una diferencia con esta eugenesia nazi, como lo hemos hablado en los cursos de cuarto año? ¿Kevin? ¿O Connie? No sé si la Connie quiere plantear algo antes de... ¿Sí, Connie? ¡Connie! ¡Te fuiste! Pues mientras hago tiempo, mientras llega la Connie. Primero, quiero ligar esta intervención porque me mandaron una pregunta por interno, me la mandó la Paula y dijo que no tenía micrófono, y es muy buena porque a propósito de lo que decís tú, de la idea eugenésica, cómo separar el transhumanismo de la idea genética nazi,
a priori, en una declaración de los principios transhumanistas, claro, ellos dicen que hay que combatir con esa retropolítica para la posibilidad de desarrollo del transhumanismo como democracia transhumanista. No se separan de las ideas eugenéticas clásicas. ¿Por qué? Porque establecen la posibilidad de la mejora humana, ¿cierto? Y también de la mejora humana desde lo que son la concepción misma. Incluso hay algunos autores bioéticos transhumanistas como Sovalescu que establecen como una mejora moral la idea del transhumanismo. ¿Y qué pregunta planteaba la Paula que tiene que ver con esto? Que ¿en qué momento se van a ligar los poshumanos? ¿O si algún momento van a estar en relación el Homo sapiens con los poshumanos, con el transhumano? Y es una pregunta buena porque en algún momento es lo que plantean los transhumanistas, es que esto tiene que seguir una política, claro, de corte liberal, es decir, que en algún momento no tiene que ser coercitivo, es decir, van a poder coexistir humanos con poshumanos, pero que en el desarrollo a largo plazo la posibilidad de llegar a los transhumanos como proyecto final evolutivo es donde va a interpretarse como un proyecto final de desarrollo. Y es ahí donde, claro, si bien no se impone como una lógica coercitiva, en términos simbólicos, cuando van a haber aspectos subvencionados y aspectos no, donde el Stefan planteaba, por ejemplo, el conflicto de clases que hay detrás de eso, es donde sigue teniendo conflicto. Yo personalmente no lo asimilaría a una práctica eugenésica nazi, como teoría nazi, como totalitarismo nazi, pero sí como una idea eugenésica de la mejora que repudia la idea como de la no mejora. ¿Cachai? ¿Una mejora corporal en ese sentido? Claro, mejora corporal, mejora biológica, mejora... Incluso Sovalescu te plantea, ¿por qué tenemos la obligación moral de elegir a nuestros mejores hijos? ¿Cachai? ¿Por qué tenemos que asumir ese valor moral como la manipulación del riesgo existencial? Sí, de hecho ahí incluso describían en una parte textual, decía como, si tienes dos embriones y te dicen que uno va a estar sano, totalmente perfecto, y el otro va a tener asma, ocupaba en ese ejemplo, el otro te dicen que va a tener asma, ¿elegirías el que va a tener asma? O sea, es como moralmente incorrecto elegir al que va a tener asma y es como... Y se bueno, escapan mucho de las ideas eugenésicas. En realidad, como dice el Kevin, para los transhumanistas el punto crucial es el tema de que no se plantearía como de manera coercitiva y como dicen ellos se basan en el desarrollo de la mejor o en la aspiración a la mejor vida posible. Y en base a ese postulado ellos dicen nos distinguimos de otras de las corrientes eugenésicas porque claramente esas no buscaban la mejor vida para todos y ellos consideran que sí lo buscan. Pero más allá de eso, las propuestas con respecto, por ejemplo, al seleccionamiento embrionario, al diagnóstico preimplantacional, de poder decir por qué tenemos la obligación de elegir ser mejores o de la mejora genética, la mejora evolutiva, van bien de la mano. ¿Les parece que tomemos las palabras de Inti, Jorge, por ahora? Para después pensar en el, porque vamos a completar 1 hora y media. Dale. Inti. Inti. Ahí voy. Bueno, me sumo a las felicitaciones de la presentación. Muy ilustrativa y también muy estimulante en términos de ponerse a pensar en toda esta cuestión que en realidad yo la palabra la había escuchado, pero jamás había intentado profundizar en todos estos conceptos. Y a mí a propósito también de lo que decía el Nico, a mí me llama la atención dentro de la revisión que hacen los presentadores, que a esta como tendencia se le pone un nombre de transhumanismo, poshumanismo, se pone un nombre y se organiza, me parece, conceptualmente una serie de tendencias y tentativas que están pendientes, perdón, que están presentes, no pendientes, sino que están presentes desde hace mucho tiempo en la humanidad, en términos de una humanidad que vive proyectándose hacia el futuro.
Entonces a mí eso me llamaba la atención y me aparece la pregunta de dónde podemos localizar quizá el inicio de este proyecto transhumanista, porque esto no es reciente, me parece que es una cuestión que viene, es un proceso de mucho tiempo atrás. ¿En qué momento nosotros quizás podríamos localizar algunos hitos transhumanistas o gérmenes transhumanistas hacia atrás? O saber desde cuándo todos somos transhumanistas, porque de igual manera el que aparezca este nombre, este concepto, y que a través de este concepto podamos un poco ordenar la idea, también cuenta con una especie de asistir pasivamente a estos procesos, ¿cierto? Que no cuestan, nosotros los podemos analizar desde el discurso de manera bastante crítica, pero en realidad en el cotidiano pareciera ser que somos todos transhumanistas y que adherimos voluntariamente y pasivamente a estas propuestas que subyacen en un montón de cositas y de detalles que son parte del cotidiano, ¿ya? Por ejemplo, bueno, el mismo, no sé cuándo lo dijo el Freud, ¿ya? Cómo nosotros nos potenciamos y nos diferenciamos, nos vamos individualizando a través del narcisismo de las pequeñas diferencias. Hay ahí algo de una especie de potenciación y de proyección hacia el futuro en términos de mejora a nivel individual y también pensado a nivel colectivo. ¿Ya? Los otros ejemplos que también se señalaron a propósito de la eugenesia es una realidad, por ejemplo, el banco de embriones, donde se producen una serie de embriones y se elige el que pareciera ser el más viable, ¿ya? Y ahí no hay ningún remordimiento ni cuestionamiento de qué pasa con los demás, ¿ya? Lo mismo también en términos de la reproducción asistida, el banco de la recolección de óvulos y también el banco de semen, donde en el banco de semen quienes eligen el producto desean saber cuál es el origen del producto, entonces ahí aparece, no sé, pues de un, qué sé yo, un macho alfa, lomo plateado, etcétera, etcétera, que tiene unas características que a la persona que está comprando el producto le llaman la atención, ¿ya? Otra cosa son también lo nombraron los fármacos, el modafinilo y todo eso, los nootrópicos que están muy de moda, y aquí aparece una cuestión que también yo se las quiero plantear, porque si bien esto es bastante delirante, hay personas que están un poco en una posición de conflicto o contradiciendo los postulados transhumanistas, creo yo, es el planteamiento que quiero hacer, de repente estoy equivocado, que todo el movimiento que tiene que ver con el retorno a los orígenes o este recurso a lo natural, ¿cierto? Como una supuesta oposición a esta artificialidad que plantea el transhumanismo. Y aquí aparece el famoso movimiento famoso y organizado movimiento antivacuna, ¿ya? Los antivacunas no son solamente gente que está en oposición a la aplicación de las vacunas, y no es que todo este movimiento de gente sea gente ignorante, todo lo contrario, gente que cuenta con una cantidad de información bien impresionante, y dentro del movimiento antivacuna hay gente que, hay un montón de personas que, además de estar en oposición a este desarrollo tecnológico llamado vacuna, también tiene a su haber un montón de otros saberes y otras prácticas que cuestionan directamente toda esta artificialidad a la que hace alusión el transhumanismo. Entonces, no sé, ¿qué les parece a ustedes o cómo podríamos pensarlo desde la existencia de estas personas, de estos movimientos que son, como les decía, están altamente organizados, sobre todo en un momento, en este contexto de pandemia, donde tenemos
vemos como la única luz de esperanza, la única salvación es que aparezca una vacuna y que sea efectiva para todos, ¿ya? Y que todo el mundo se pudiera vacunar, ¿ya? Pero eso también plantea una serie de problemáticas. Entonces, nosotros vamos a seguir, por ejemplo, a través de la vacuna estaríamos adhiriendo voluntariamente y pasivamente al movimiento transhumanista, o en realidad nos ponemos antivacuna y cuestionamos este movimiento transhumanista. Eso. Chiquillo, ¿alguna opinión? ¿Se escucha? Guiando a palabras. Buscan palabras. No sé si respondemos o esperamos las otras palabras. Respondo nomás, lo mío muy cortito. Dale, Coque. Era al revés, que respondieran nomás, pero mío era muy cortito. Kevin, ¿puedes poner la diapo de esta mejora ética? Y creo que fue el elemento que más me llamó la atención de la presentación. Era antes. Era No, si antes. era antes. ¡Ay! Esto. Nada, es un comentario súper escueto y superficial, pero me parece que estos transhumanistas gozan de una inocencia y de un cretinismo titánico. Porque a pesar, o sea, esta creencia de que la mejora es neutral, que tiene que ser para todos, me parece súper ilusorio, súper idealista e incluso fantasioso, medio delirante, que se crea un futuro posible respecto de esto cuando ni siquiera las necesidades del humano actual son saciadas de manera total. Es una bonita declaración de intenciones, pero creo que gozan de una estupidez y una incomprensión histórico-social y política colosal. Eso, ese era mi comentario. ¿Queda alguien más para que después responda la pregunta del Inti? No, pero muy breve, ¿ah? A propósito de lo que decía Nicolás, hay un texto de una polémica generada en torno a Habermas sobre la eugenesia liberal, ¿verdad? Donde de alguna manera se plantea la relación de los pensantes respecto de la eugenesia pasada. No olvidemos que los que estuvieron a la cabeza del movimiento eugenésico del nazismo, entre ellos había un personaje absolutamente progresista que era eje en una novela que yo le pasé al Kevin, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la novela? Icaria. Icaria, ¿verdad? Era también esta idea de intervenir sobre eran socialistas que venían de alguna manera de perder su lucha social y decían, tenemos la posibilidad de intervenir sobre la naturaleza misma de la humanidad y por lo tanto resolver el problema del alcoholismo, resolver las cosas que por lo demás estuvimos discutiendo hoy día en el curso de quinto año sobre el alcoholismo, ¿ya? Y bueno, otra cosa es lo que pasó durante el nazismo, ¿cierto? ¿No? Esta cosa de la pureza racial, bueno, no necesariamente, pero antes de la pureza racial hubo la eutanasia de los enfermos psiquiátricos y hubo esa esterilización impresionante de más de 400.000 personas. Pero en general, efectivamente, todo lo que nos dice el poshumanismo es parte de una vertiente mayoritaria en el desarrollo de la tecnociencia. Cuando uno ha discutido con determinada gente, uno le pregunta, ¿qué tú mandarías a tu hijo a la peor escuela o a la mejor escuela? Si hubieras hecho una ecografía y se hubiera demostrado que tu hijo iba a nacer con malformaciones graves, ¿lo hubieras tenido o lo hubieras abortado? Etcétera, etcétera, etcétera. A propósito de lo que planteaba el Inti como de ciertos movimientos organizados con respecto a que se plantean críticos, incluso hay movimientos radicalmente diferentes, incluso hay movimientos que plantean el primitivismo, o desde las tendencias ácratas, pero que
como lo que plantea Linti, como no adherir a uno quizás nos convertiría en el otro. Ahí yo creo que el elemento ético y el elemento de análisis político en el cual nos circunscribamos tiene que tomar forma. ¿Por qué? Porque es desde ahí donde puede surgir la noción de pertinencia y la particularidad en los análisis de los problemas. Hoy en día sí, está la problema de la pandemia mundial, la posibilidad de una vacuna, pero ¿bajo qué constructos socioeconómicos se va a plantear la vacuna? ¿Para quiénes va a ser esa vacuna? ¿Dónde se va a aprobar la vacuna? ¿Se va a plantear como una obligación moral la idea de una vacuna? Incluso recordemos que la vacuna se quería experimentar en lugares afrodescendientes, como ya pasó antiguamente con Tuskegee y en la experimentación de sífilis. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no sé si una mirada tan dicotómica de que decir no al transhumanismo quizás nos convertiría en un movimiento primitivista o un movimiento organizado, sino que desde el elemento político y el elemento ético, que es lo que hablábamos en la sesión anterior, a través de la no saturación del sentido, podríamos establecer elementos de un discurso de resistencia. Entonces, ahí yo creo donde podría plantear un bosquejo de respuesta. Yo creo que estamos para ir cerrando. Sí, pero lo que plantea el Linti es sumamente interesante porque Sputnik viene de ser legalizado, ¿ya? Sputnik es la primera vacuna contra el coronavirus, y lo que es cómico es que en el Brasil fascista de Bolsonaro ya surgieron las primeras exigencias de comprar en cantidades suficientemente amplias la vacuna del Sputnik, ¿ya? Y del otro lado hay críticas que se escuchan en Occidente, que no me cabe duda que en gran medida son críticas que vienen de la industria farmacéutica, y efectivamente, bueno, estamos en una situación en donde cualquiera podría recordar, por ejemplo, lo que aconteció con la talidomide, ¿no? Que efectivamente su no prueba por todos los dispositivos que se tienen previstos significó una catástrofe. A lo mejor no habrá catástrofe, pero aquí estamos ya enfrentados al problema de vacuna sí, vacuna no, ¿ya? Sputnik sí, Sputnik no, ¿ya? Y efectivamente yo creo que las tragedias provocadas por la epidemia son, bueno, reales o exageradas, pero son de tal magnitud en la conciencia de todo el mundo que yo creo que Sputnik se va a expandir a una velocidad y que probablemente antes de fin de año todo el mundo va a saltar por encima de las limitaciones para tener una cantidad enorme de vacunas en el mercado. Bueno, el poshumano diría, yo me hago un pulmón artificial y estoy ahí con el coronavirus. Bien. Dankeschön. Eso, no sé si hay más preguntas, igual estamos en la hora. Creo que había una, dice, no sé si hay más preguntas. ¿Quién estaba viendo el chat? Que no... Yo estaba viendo, pero bueno, hay una mención de Rodrigo Uribe, voy a leer lo que detalla. El transposhumanismo es una fenomenología racionalista. Trata un programa político, evidentemente, en el que se toma como objeto de conversión los modos perceptuales de un individuo. La contradicción viene en la diferencia inconmensurable entre singularidad y género, a la usanza aristotélica si se quiere ver así. Y con eso, en la moralización introducido un sistema de juicio, diría Nietzsche, del problema ético en el que potencia, modo de ser y forma de vida se cruzan y son intervenidos por los aparatos que cruzan preceptos. A propósito de lo que acaba de leer Sergio... Generan preceptos. Generan preceptos. A propósito de lo que acaba de leer Sergio Agamben, Homo Sacer, tomo 3, habla del infrahombre, producido como sujeto ético de los campos de concentración. Por fenomenología racionalista me refiero a que hacen una lectura más de matriz, como había del pensamiento del siglo XVII, y lo cruzan con la dimensión postkantiana del sujeto, en tanto lo no euménico es accesible por lo fenoménico. En ese caso, si se puede, Rodrigo, ¿podrías como mencionar algo de lo que...? No vamos a entrar a discutir, pero esa intervención, sí, Rodrigo, no sé quién Rodrigo es, ¿ya? Si puede ampliarle un poquito
y mandarlo a que la distribuyamos en todo el mundo. Y a ver si podemos responder, abrir una discusión, porque me parece bastante interesante lo que dice. ¿Ya? En ese caso, Rodrigo, voy a anotar en el correo, o sea, en el chat el correo de nosotros para que pueda escribir como la pregunta. Dar un poquito el comentario. Sí. ¿Ver el comentario? ¿Rodrigo? ¿Se escucha? Es para ampliar el comentario, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. como para especificarlo también con respecto a lo que... Porque está bueno, está interesante el punto de vista. O sea, son las facultades humanas de las que se engancha un poco el transhumanismo para hacer una mejora. Eso Igual, a modo general, solamente acotar que también tiene que ir con tratar de identificar, al decir de Foucault, cuál es la episteme en la que se encuentra, porque evidentemente los campos de concentración matan la modernidad, entonces me da la impresión de que el transhumanismo lee eso y trata de entonces volver a circunscribir en el fondo el discurso, si se quiere ver así, con lo que queda abierto en ese contexto. Entonces ahí, claro, hasta ahí lo dejo nomás y puedo tratar de precisar después en el mail, copio y pego lo mismo. Súper. Ya, y te responderemos, porque es viene de tocar un punto que es bastante interesante desde el punto de vista de la discusión. Y que tiene que ver un poco también con lo que planteó Nietzsche, etcétera, etcétera. Ya, pues. Esperen un segundo. Bueno, agradecemos a las personas que se conectaron, que fueron varios nuevos. También, obviamente, a las personas que presentaron, a nuestros ayudantes, excelsos ayudantes de muchos años ya, Connie Pérez y Kevin Cleveland. Así que un aplauso para ellos también. ¡Vamos! Esta presentación va a ser subida a un canal en YouTube de la unidad de bioética. Sí, va a ser hackeada hacia tu dispositivo mental. Exacto. La presentación de la próxima semana, que va a ser igual me imagino que va a ser de un formato, ¿no? Abierto también. Es Big Data, que lo vamos a hacer con las excelsas ayudantes Pauli Díaz y Francisca Madamontes. Creo. ¿Y tú? Y yo. Ya. Bueno, nos veremos. Listo. Chao. Muy bueno.